los conceptos de la COVID. ¿Qué cosa es finalmente esto que nos viene atormentando y nos aqueja desde hace unos meses? La COVID es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus. Esto se ha descubierto realmente hace unos 3 meses, después de una gran infección que se tuvo en la ciudad de Wuhan, en China. Fue mundialmente ya expuesto hace estos 3 meses, pero en verdad la ciudad tuvo este brote desde el año pasado. Desde diciembre del año pasado, el mismo tuvo un descontrol y ha llevado a los niveles de pandemia que son los que tenemos actualmente. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son la fiebre, el cansancio, la tos seca y la dificultad para respirar. En verdad, muchos de los casos que se han tenido ya aquí a nivel de nuestro país, además han tenido la presentación de mucho dolor, congestión nasal. Si bien la tos era seca, la congestión nasal ha estado siempre siendo parte de los síntomas. Eso es el sinónimo de rinorrea también. Se cuenta con este dolor de garganta que es bastante característico, que era muy fuerte, y en algunos casos ha logrado también desatar al tema de diarreas y problemas estomacales, lo que hacía que se confundiera con una gripe que nos acompañó el año pasado y que tenía más o menos una sintomatología parecida. Algo positivo dentro de esta situación adversa es que el 80%, alrededor del 80% de personas se recupera de esta enfermedad. Así que eso nos da un vistazo ciertamente positivo, pero nos hace poder también tener el ojo atento, estar totalmente alertas, porque es una enfermedad que en verdad tiene un gran grado de contagio, que es lo que la hace súper compleja, porque además en, en estadísticas, 1 de cada 6 personas que contrae el COVID además desarrolla una enfermedad grave. En muchos casos llega a una neumonía, que es lo que ha estado en verdad causando que tengamos abarrotados los hospitales, que muchos hayan sido hospitales normales, hayan sido convertidos en hospitales COVID, para poder generar salas de UCI que puedan responder ante estas neumonías. Así que debemos seguir teniendo cuidado, eso lo vamos a ir explicando a medida que avancemos con la presentación. Una cosa que es importante con el tema de los síntomas es además tomar en cuenta que las personas adultos mayores, adultos que además padecen alguna infección médica previa, en algunos casos tomar en cuenta si somos hipertensos, si tenemos diabetes, si hemos tenido algún problema cardíaco. También a las mujeres embarazadas se las toma como a esta población que es aún más vulnerable frente a la enfermedad. Así que hay que tener muchísimo cuidado, hay que estar atento ante estos síntomas. La fiebre, esta tos seca y la dificultad para respirar deberían ser ya causas para que nosotros podamos contactar al Estado por la línea 100 y que ellos la 101, perdón, y ellos nos puedan tratar de hacer los descartes y el triaje al menos de forma telefónica. ¿Cómo se contagia? Yo creo que esto es algo sobre lo cual debemos estar totalmente claros y totalmente atentos, porque una persona que tiene el virus o que lo está portando en las manos o cerca del cuerpo o en la ropa, lo va a transmitir a otra persona a través de vías de gotas respiratorias. Quiere decir que si yo le estoy hablando a una persona y yo no tengo protección facial porque no tengo un protector, lo que estoy haciendo es botar saliva y esta misma contiene el virus. ¿Qué va a pasar con los demás que estamos alrededor? El tema de mantener la distancia y mantener la cuarentena, en este caso se convierte en crítico, porque basta que yo me toque los ojos o que yo me toque la nariz y yo ya permití que el virus ingresase a mi cuerpo. Entonces, algo que es crítico es entender el cómo se está transmitiendo. Es vía de gota respiratoria. ¿Esto qué significa? Una persona infectada estornuda o tose y dispersa esto. Así que hay que tomar mucha atención sobre esto, y sobre todo si estamos en la calle, no nos toquemos los ojos, no nos toquemos la nariz, no toquemos nuestros labios. ¿Cuáles son las medidas de higiene más recomendadas? Al final, la forma correcta o la forma fácil, si se puede llamar de alguna forma, de evitar este virus es sobre todo las medidas higiénicas que nos sugieren pues, todos los gobiernos, ¿no?
Por un lado, y la más importante, dijéramos que es la de mantener la distancia social entre 1 metro y 2 metros. Porque esta distancia realmente lo que explican los científicos es que este virus es un virus de gota corta. Quiere decir que cuando yo estornudo no llega a más de medio metro, no llega al metro. Entonces, por eso de ahí es la importancia de mantener esa distancia social de 1 metro o 2 metros entre personas siempre que sea posible. Es muy importante, como comentaban, no tocarse la cara, sobre todo lo que son las vías respiratorias, boca, nariz y tampoco los ojos, porque también se ha detectado que a través de conjuntivitis también se han podido desarrollar el COVID. Es muy importante mantener la higiene de las manos, intentar siempre tener las manos limpias, ya sea lavándoselas con jabón o con alcohol. Cubrirse el codo al toser y al estornudar, siempre intentar toser sobre el codo. ¿Por qué? Porque si tosemos sobre la mano, al final esos virus los estamos llevando a la mano y la mano es lo que al final toca nuestro celular, tocamos todo. Eso es una recomendación que además deberíamos acostumbrarnos a hacer siempre, siempre que estornudemos, ya no solo ahora con esta situación de la COVID, sino en cualquier situación. Porque al final tenemos la costumbre de estornudar en las manos y, como os decía, al final luego tú estornudas, dejas esos microbios en la mano, tocas una cosa, le das la mano a otra persona y estás transmitiendo cualquier tipo de microbios. Es importante también mantener una higiene sobre nuestros objetos personales, pues ya sean los celulares, las llaves, los libros, los lapiceros. Es bueno que cuando lleguemos a casa pues tengamos o bien toallitas o con agua y jabón limpiarlos, sobre todo los celulares. Los celulares está demostrado que es uno de los focos donde se recogen más microbios. Utilizar las mascarillas y los guantes siempre que no se pueda, sobre todo la mascarilla cuando no se pueda mantener esa distancia de seguridad. Aquí también va a depender un poco de los países. Cada país está estableciendo una normativa. Aquí, por ejemplo, en España, desde ayer ya es obligatorio llevar la mascarilla siempre y cuando no podamos mantener esa distancia de seguridad. Intentar no compartir objetos personales. Evitar tocar objetos de zonas comunes como son barandas, sillas, los pomos de la puerta, no los de nuestra casa evidentemente, sino los de los lugares a los que vamos. Cuando utilicemos los guantes y las mascarillas, siempre tirarlos a la basura, no tirarlos al suelo, no tirarlos al alcantarillado, siempre tirarlo directamente a la basura. Y ahora mismo pues, nos aconsejan no tener contacto físico, no abrazarnos. Aquí en España esto lo llevamos un poquito mal porque estamos muy acostumbrados a los abrazos, pero bueno, ahora hay que acostumbrarse a esto al menos durante una temporada. Luego, en el momento en el que regresen los alumnos a las escuelas, pues también será importante hacerles hincapié en que dejen sus pupitres siempre limpios una vez finalicen las clases, ¿no? Estas medidas de higiene, muchas de ellas al final vamos a tenerlas que aplicar ya en nuestro día a día. Habrá cosas pues, que probablemente, pues, como los abrazos o a lo mejor las mascarillas, pues poco a poco se tengan que dejar de utilizar, pero tampoco lo sabemos. Entonces es bueno que nos vayamos acostumbrando. En muchos países asiáticos, de hecho, utilizan las mascarillas en su día a día, sobre todo como respeto para no contagiar a las personas de su alrededor, ¿no? Entonces, a lo mejor pues, tenemos que empezar a tomar un poco esa cultura. Las medidas que hay que tener en cuenta cuando llegamos a casa, ¿no? Una vez hemos estado en la calle y como es muy fácil pues, que toquemos objetos que no son con los que hemos salido nosotros de casa, es importante que antes de salir de casa dejemos a lo mejor en nuestra puerta preparada pues, unas toallas o bien el jabón o si tenemos jabón de alcohol, dejarlos en la entrada de casa para que cuando lleguemos lo primero que hagamos sea lavarnos las manos. Desinfectar bien, si por ejemplo tenemos mascotas, pues desinfectar las patitas de las mascotas. A veces con un vaporizador y con ese agua y ese alcohol se le puede echar a las patitas de nuestras mascotas.
Es aconsejable tener una cajita en la entrada de casa donde podamos dejar ahí nuestras llaves, nuestra cartera, a lo mejor las gafas de sol, las cosas que usamos frecuentemente cuando salimos a la calle, ¿no? Quitarnos los zapatos y dejarlos también en la entrada. Si los podemos dejar pues encima de un paño o de una caja, también sería bueno. Quitarnos la ropa en la entrada de casa y bien, o llevarla donde está la ropa que vamos a poner a lavar, o bien, si la vamos a reutilizar, dejarla ahí en la entrada para cuando la volvamos a reutilizar, ponérnosla en la entrada de casa. Lavarse bien las manos y ducharse. Entonces, sí que también cuando llegamos nos lavamos las manos, y después de hacer todo este proceso de quitarnos la ropa, dejar todo en su sitio y limpiar nuestro celular, nos volvemos a lavar las manos. Al final, el lavarse las manos y la distancia social es uno de los puntos más importantes que no hay que olvidarse en esta situación. Las manos se pueden lavar tanto con geles hidroalcohólicos o bien con jabón. Entonces, la forma de lavarse las manos al final es la misma, lo único que con el gel hidroalcohólico solo tocamos la botella, y cuando nos lavamos las manos pues tenemos que tocar el grifo para el agua, ¿no? Entonces, la forma correcta de lavarse las manos es importante, por un lado, no llevar anillos. Parece ser que el metal es una de las superficies donde más tiempo se mantiene el virus. Entonces, sí que a la hora de lavarse las manos, no ponerse anillos, intentar tampoco llevar pulseras, sobre todo pulseras metálicas. Entonces, agarraríamos el jabón, nos lo ponemos aquí en la palma de la mano y primero frotamos bien las manos, entrelazamos los dedos, luego nos frotamos la parte dorsal también entrelazando los dedos, luego la otra mano, luego aquí haríamos esto para desinfectar las uñas. También es importante en este momento llevar las uñas no muy largas, porque también es un sitio donde se suele acumular los microbios. Luego frotaríamos sobre los dedos gordos y finalmente las muñecas. Este sería el proceso adecuado para lavarse las manos. Entonces, en cuanto al... Bueno, sabemos que probablemente en la zona de la selva el gel hidroalcohólico quizá no sea tan fácil conseguirlo, pero hay una forma casera de poder hacerlo. Y es con alcohol del 97-98% y con sábila. Con una botellita como esta, por ejemplo, en un vaso pueden colocar medio vaso de alcohol, coger un tallo de sábila, quitarle la piel, rascar la parte de dentro y mezclarla con el alcohol y simplemente agitarlo. ¿Por qué? Porque el alcohol solo nos puede quemar las manos. Lo que nos ayuda la sábila es a tenerlas hidratadas y evitar que se nos quemen con el alcohol. Parte de las mascarillas. Lo mismo, antes de ponernos las mascarillas es muy importante que tengamos las manos limpias. Habernoslas lavado, pues como nos he enseñado en el paso anterior. La mascarilla siempre hay que ponerla de adelante hacia atrás. Pondríamos las gomas. La mascarilla tiene una parte aquí arriba que es como un alambre, entonces esa es la que nos tiene que cubrir absolutamente todo, la nariz y la barbilla. Entonces es importante que una vez salgamos a la calle con la mascarilla no nos la quitemos. Para hablar por el celular no es necesario quitarnos la mascarilla porque se oye perfectamente. Y es importante, sobre todo, si no vamos a poder mantener esa distancia de seguridad que les comentaba anteriormente de entre 1 metro y 2 metros, llevemos la mascarilla, porque ya no es
es una medida de protección de nosotros hacia los demás y de los demás hacia nosotros. Al final, este virus lo que nos está demostrando es que tenemos que ser solidarios. A la hora de quitarnos la mascarilla, haremos lo mismo. Nunca vamos a intentar no tocar la parte frontal de la mascarilla. Entonces, agarraríamos las gomas y nos quitaríamos la mascarilla. Intentaríamos agarrarla por la parte de dentro y si ya estas en teoría tienen una utilidad de 4 horas. Entonces, si no las han utilizado 4 horas, pues bien, cuando llegan a casa la pueden dejar en la entrada para volvérsela a poner el próximo día. Si no, intentando no tocar siempre la parte exterior porque es donde se van a acumular los virus, lo tiraríamos a la basura. Por otro lado, es verdad que a lo mejor no todo el mundo tiene la posibilidad de utilizar mascarillas quirúrgicas, que esta es una mascarilla quirúrgica, y probablemente se estén haciendo mascarillas caseras. Es importante saber que esas mascarillas no tienen la protección necesaria, pero eso es mejor que nada. La otra medida importante son los guantes. Entonces, en cuanto a los guantes, es importante tener en cuenta que sí que los guantes nos protegen, pero nos pueden generar una falsa sensación de protección. Es decir, nosotros podemos pensar que por llevar los guantes estamos inmunes y lo que tenemos que pensar es que al llevar los guantes, si yo toco cualquier superficie, el efecto es el mismo que si yo no llevara los guantes. Solo que el virus se va a quedar en los guantes, no en mi mano, pero si yo después toco mi celular, toco mis llaves o toco mis lentes, esos virus se van a ir transmitiendo. Entonces, es muy importante que eso lo tengamos en mente, ¿no? Es aconsejable llevar los guantes cuando vamos a entrar a un sitio, pues a un supermercado, a un sitio donde hay mucha gente. Porque si utilizamos los guantes todo el día, al final vamos a tener la sensación que por llevar los guantes somos inmunes y al final vamos a acabar infectándonos. Porque yo si cojo mis guantes, me toco mi ropa, mi chaqueta, mi celular, al final estoy contaminándolo igual, ¿no? Entonces, ¿es bueno llevar los guantes? Sí, pero hay que tener en cuenta este pequeño punto de que no pensemos que por llevar los guantes estamos inmunizados. Hay que seguirse lavando las manos, es decir, nosotros podemos llevar los guantes y si tocamos una superficie ajena a nosotros, luego con el mismo gel o con jabón lavarse las manos. Entonces, bueno, Anne les va a hacer una demostración de cuál es la forma correcta de ponerse y quitarse los guantes. Por ejemplo, yo soy el claro ejemplo de lo que no debe pasar. Primero, que tengo muchos anillos puestos, así que lo primero que debemos hacer es retirárnoslos. Otra cosa importante, y les debo decir, siendo honesta, toda la primera semana no lo hacía bien y es que tengo la manía de utilizar muchas pulseras. Es importante tener las manos totalmente libres. Otra cosa que es importante es entender que, como les explicaba Sonia, no es solamente usar el guante, sino es además desinfectar primero las manos antes de ponérmelo. Para el ejemplo, en este caso, voy a hacer el mismo ejercicio que Sonia, pero muy, muy rapidito para que podamos probarnos los guantes. Y realmente, más que la prueba de cómo ponérnoslo, en verdad aquí es el tema de cómo sacárnoslo, que es otra cosa bastante importante. Entendemos que aquí todo el mundo ya está haciendo esto desde hace bastante tiempo, saliendo con guantes, saliendo con mascarillas, pero hay pequeños detalles que se nos olvidan en el día a día. Algo que es muy importante es que teniendo los guantes puestos, uno tiene en verdad, como les decía Sonia, la sensación de que uno está protegido y no es verdad. Y la otra cosa que es importante es que así como no podemos tocar la parte frontal de la mascarilla al sacárnosla porque es la parte infectada, aquí el guante se ha convertido en un ente o en un objeto que está totalmente infectado. Así que al momento de retirarlo, yo debo tener cuidado al hacerlo. Así que tomo a manera de pinza, sin tocar por dentro, sino por fuera, jalo el guante
Esta parte interna en teoría no está infectada y lo que hago es meter los dedos por dentro del otro, perdón, aquí se ve, por Sí. dentro del otro, si por si acaso me voy para arriba, avísenme, y tocándolo desde la parte no infectada, que es la interna, yo lo que debo hacer es pasar a desechar este guante. Pero el proceso que aparentemente ha terminado aún no termina. ¿Y dónde está el detalle importante? Este alcohol en gel, que debe ser mi mejor amigo, debe volver a mis manos. Y debo volver a limpiarme las manos a pesar de que me saqué el guante y en teoría no estoy infectada. Porque en verdad el proceso de uso de los guantes indica que debemos limpiar nuestras manos, desinfectarlas antes de usarlo y también al retirarlo. Algo importante es que debemos entender que el guante ha estado en contacto con nuestras muñecas. Así que esta es la parte a la que deberíamos enfocarnos más en este proceso del retiro.